Bien. En el balotario que me entregaron se señala que también vamos a ir a una parte teórica y a una parte práctica, ¿correcto? Entonces he traído unos videos ahí de 4 o 5 minutos cada uno, con los cuales vamos a hacer una práctica. Vamos a escuchar comentarios de ustedes de acuerdo después de la teoría, vamos a visualizar esos videos y vamos a comentar cuáles son los tipos de alegatos que hacen los abogados, en este caso los fiscales, los abogados, en diferentes procesos. Entonces vamos a desarrollar luego de esos videos las preguntas correspondientes para ver su opinión al respecto de la actuación de los abogados, de los fiscales, de los abogados, en estos videos que hemos traído de prueba, que hemos recopilado de las capacitaciones que están haciendo actualmente los fiscales aquí en el país. Si quieren investigar más, les sugiero que entren a la página web del Ministerio Público, donde van a encontrar en un link de capacitación los videos con los cuales los fiscales del Perú se están capacitando. Y justamente he traído 3 de esos videos para exponerlos a ustedes y ver cómo se aplica, en este caso, los alegatos de apertura para determinados delitos. Bien, entonces, alegato de apertura. El alegato de apertura se dice que es la primera oportunidad que tienen las partes de ilustrar al juez sobre los hechos que dan origen al juicio. En esencia, el alegato de apertura es la exposición de la teoría del caso. Por eso que es un retroceso a todo el camino de la investigación preparatoria, la etapa intermedia, para que nos demos cuenta que la importancia que tiene, tanto para el fiscal como para el abogado, de desarrollar una buena teoría del caso. Porque justamente esa teoría del caso, con sus 3 elementos esenciales, es la que se va a poner en conocimiento del juez que no conoce los hechos, en un primer momento, de cuál es su teoría del caso, en este caso, cuál es la posición del fiscal, qué delito es, cuáles son las pruebas que está llevando, quiénes son los sujetos activos del delito, y por lo tanto estamos entrando a la primera etapa, que es exponer al juez su teoría del caso. Siempre se dice que el que tenga la mejor teoría del caso y lo sepa exponer, lleva una gran ventaja de llegar a buen puerto cuando lleguen al juicio, en este caso a los alegatos de clausura. Por eso que el alegato de apertura es la transmisión al juez de la causa, que no conoce los hechos, de la teoría del caso. El alegato de apertura contiene los mismos elementos estructurales de la teoría, es decir, los hechos, la adecuación típica y las pruebas que se aportan. La siguiente, por favor. Características. Es evidente que nosotros venimos de una cultura netamente inquisitoria, en la cual hemos estado acostumbrados a la escritura, y teníamos ese concepto que el que más papel escribía, más hojas presentaba en sus alegatos, bueno, era el que tenía mejor opción de ganar el proceso. Por eso que los expedientes eran voluminosos. Conocemos hasta ahora la cantidad de papel que tiene, o de fojas que tiene un expediente, y los abogados hemos contribuido justamente a eso, a presentar alegatos, peticiones, nulidades, y el expediente iba incrementándose. Entonces, la característica del alegato de apertura es justamente no solamente la oralidad, sino la brevedad del discurso. Y aquí entramos a la etapa del discurso jurídico. Todo eso es un aprendizaje, definitivamente. Los que hemos litigado tenemos experiencia en el sentido de haber litigado con un sistema inquisitorio, pero donde también había partes oralizadas, como son los alegatos, en este caso los usos de la palabra, en las audiencias y también en las apelaciones de sentencias, en las vistas de la causa. Entonces hemos oralizado nuestro punto de vista, nuestros alegatos, en este caso nuestras apelaciones, y por lo tanto manejamos en cierta forma
los discursos jurídicos ante los tribunales. Entonces, pero estamos, como les dije en comienzo, comenzando el juicio oral y por lo tanto vamos a trasladarnos al juicio oral. Se sobreentiende que el juez recién va a conocer los hechos y nosotros como fiscales o como abogados tenemos que exponerle nuestra teoría del caso, y esta exposición de la teoría del caso tiene que ser de la manera más clara posible. Al juez hay que persuadirlo, tanto el fiscal como el abogado lo tenemos que persuadir que quién tiene la mejor teoría del caso. Aquí no es tratar de convencer, porque todavía no es la etapa de convencer al juez. Al juez lo vamos a convencer en la etapa de los alegatos de clausura, donde ya la prueba se ha desarrollado en el juicio y por lo tanto ya tenemos elementos de convicción de nuestra posición teórica, de nuestros hechos probados. Por lo tanto, cuando comenzamos el juicio, la exposición de nuestros alegatos de apertura tienen que ser breves. Un resumen introductorio, teoría, prueba y sanción. Simple, usar esquemas, lenguaje fácil. Generalmente, nuestro código no lo señala claramente, pero el juez fija las reglas. Si estamos ante un alegato de apertura, evidentemente son alegatos breves. El mismo código lo señala, brevemente expondrá el defensor los argumentos de defensa y las pruebas de descargos ofrecidas y admitidas. Entonces, estamos hablando de una etapa del juicio en la cual se pide brevedad. Entonces el juez fija las reglas, 5 minutos el fiscal, 5 minutos el abogado, y por lo tanto tiene 5 minutos para desarrollar su teoría del caso, usando un lenguaje simple, realista, interesante y organizado. ¿Qué significa organizado? Nosotros cuando intervenimos en un proceso desde el comienzo, comenzamos a elaborar nuestra teoría, ya sea el fiscal o el abogado, y comenzamos a recopilar información, ¿correcto? Eso es lo fáctico. Una vez que comenzamos a avanzar, acumulamos elementos, acumulamos medios de prueba y por lo tanto vamos a llegar a una etapa en la cual el fiscal, en este caso, esté convencido que tiene causa para juicio. Eso significa que para el fiscal los hechos se encuentran plenamente acreditados y es posible probar en el juicio oral que realmente el sujeto activo cometió el delito imputado. Y por lo tanto nos encontramos en el juicio oral y en esta primera etapa ante la exposición de una película. Lo que le vamos a contar al juez es una breve película de los hechos, de una manera cronológica. Tal día, a tal hora, en tal lugar, se sucedieron los hechos. Y vamos a ir contándole al juez que no conoce el caso, cómo fueron los hechos. Entonces, por eso que el discurso del alegato de apertura debe tener estas características: breve, simple, realista, interesante, organizado. Y lo que se recomienda es justamente que se lleve de manera ordenada y una narración cronológica de los temas relevantes con un final llamativo. Ya todo esto lo vamos a transmitir en los videos y vamos a comentarlos. Vamos a comentarlos cuál es la actuación del fiscal, cuál es la actuación del abogado y si realmente ellos han llevado al juicio las características justamente de este alegato de apertura. La siguiente, Daniela. Técnicas. Es evidente que cuando la causa va a juicio tenemos que prepararnos bien. Entonces tenemos que elaborar un esquema de nuestros alegatos. Y lo que aquí queremos incidir es que al juez lo tenemos que persuadir, no convencer. Acuérdense, persuadir, no convencer. Al juez lo vamos a convencer al final, porque se sobreentiende que el juez en este momento no conoce nada, porque inclusive no hay pruebas. Las pruebas se van a actuar en el juicio oral. Las pruebas que se admitieron en la etapa correspondiente se van a actuar en el juicio oral. Y estamos ante un juez nuevo, un juez que no conoce los hechos.
porque el juez de la etapa preparatoria ya terminó su papel y pasó todo el expediente al nuevo juez. Entonces a este juez hay que explicarle, ¿no?, con claridad cuál es nuestra teoría del caso, ¿no? Hay que persuadirlo. Entonces también hay que, a este juez, no solamente persuadirlo, sino también hay que prometerle. Esto es muy importante, colegas, es muy importante. ¿Qué le vamos a prometer al juez? Le vamos a prometer que nuestra teoría del caso es la mejor, que nuestra teoría del caso la vamos a probar con los medios probatorios que han sido admitidos para este juicio oral justamente. Por eso que es muy importante que aquel fiscal y aquel abogado que haga una promesa debe cumplirla, porque si no quedaría mal. Promete probar un hecho y al final del proceso no prueba el hecho y realmente, pues, para el criterio del juez va a quedar mal, porque el juez es evidente que va a tomar conocimiento durante el desarrollo del juicio de todas las actuaciones probatorias y ahí se va a dar cuenta que el fiscal o el abogado lo quiso sorprender desde un inicio. Entonces ahí se va a ver un poco mal. Entonces al juez hay que prometerle que los hechos que estamos llevando al juicio los vamos a probar. Además, abstenerse de dar opiniones personales. La presentación del caso debe ser lo más objetiva posible. La promesa tiene que cumplirse. Aquí no estamos para dar opiniones todavía, estamos comenzando el proceso y al juez hay que serle claro y directo. Manejar el tiempo, como les dije en un comienzo, el juez señala los plazos, 5 minutos a cada uno y hay que cumplir los plazos. También, si es necesario, utilice ayudas audiovisuales. No sé si ustedes se han dado cuenta, actualmente ya tenemos en Lima algunos procesos de, ¿cómo se llama?, de audiencias preliminares y un juicio oral en la cual ya se está viendo cuál es la logística e infraestructura que tenemos en Lima sobre estos nuevos procesos. Y vemos que frente al juez, a su derecha está el fiscal, porque lo señala la ley también, a su izquierda está el abogado, el acusado y la parte civil. Entonces, aquí es también oportuno, de acuerdo al local, porque vamos a ver el desarrollo de las audiencias en los videos que he traído. Es evidente, pues, que tiene mejor logística, pues los abogados se paran y pueden pedir muchas cosas. Eso también se puede hacer aquí en Lima, se puede hacer, la ley lo permite. Todo depende de la habilidad tanto del fiscal como del abogado. Por eso que también se recomienda, colegas, que aquella persona que va a litigar este tipo de procedimientos conozca el juzgado, o sea, conozca el lugar donde va a desarrollar su juicio, conozca al fiscal y conozca al juez. Es muy importante, o sea, familiarizarse ya con el proceso, porque es la única forma en la cual yo puedo llevar una laptop y con mi proyector y decirle al juez, estos son los hechos, y el juez no va a decir que no, claro que sí, pero dentro del tiempo que me ha dado. Entonces yo tengo que ver en qué lugar del local tengo posibilidad de proyectar justamente mis ayudas audiovisuales, o también puedo llevarle, pues, fotos aumentadas, o puedo llevarle, pues, diferente, pues, un banner. Es permitido, pero por eso, colegas, se recomienda que antes de ir al juicio oral conozcamos el local del juzgado donde se va a desarrollar. De esa forma ya el abogado se mentaliza y dice, ya, el juzgado es amplio, tengo espacio para poder llevar audiovisuales y por lo tanto lo voy a llevar. Previamente coordino en el juzgado para que tengan el apoyo logístico necesario y se realiza. Además, todas las audiencias son grabadas por audio y por video, donde la logística lo permita, pero el audio sí es definitivo, obligatorio. Preste atención al alegato de su contraparte con el fin que durante el juicio pueda atacar sus debilidades. Miren, estando en pleno desarrollo del juicio oral, comienza el alegato el fiscal. El abogado
debe estar atento a lo que diga el fiscal, porque justamente allí el abogado se va a dar cuenta cuál es la estrategia que está llevando el fiscal. Va a tomar nota de la estrategia, de las debilidades del fiscal, y de repente estratégicamente el abogado puede contradecir esa debilidad del fiscal en su alegato de apertura, o guardárselo para el desarrollo del proceso y concluir con su alegato de clausura. Esa es estrategia. Pero definitivamente tanto el fiscal como el abogado deben tener mucha atención a los alegatos de las partes, porque es la única forma en la cual uno se entera cuáles son las virtudes y debilidades del fiscal o del abogado, en este caso en el desarrollo de su alegato. Esté atento a la comunicación oral y expresión corporal. Bueno, eso también es importante, porque si nosotros estamos desarrollando un alegato de apertura, no solamente tenemos que ser breves, concisos, sino también convincentes. Y el uso del cuerpo, el uso de las manos es muy importante para darle fuerza a nuestros hechos, darle seguridad al juez de que estamos exponiendo algo que vamos a probar. Entonces es muy importante la comunicación oral y la expresión corporal, tanto del fiscal como del abogado defensor. La siguiente, por favor. Este es el concepto del alegato de apertura, en la cual es el momento de la presentación de la teoría del caso, como les decía. Es la primera información que recibe el juez de las partes al exponer la teoría, que debe captar la atención del juez, el interés del juez, y al exponerle un resumen objetivo de los hechos y la prueba con que cuentan. Se presenta el caso que se va a conocer, señalando la prueba a demostrar y de qué punto de vista debe ser apreciada. En el alegato de apertura se hará una promesa de lo que se presentará en el juicio. Eso es lo que decía. No solamente es persuadirlo, sino también prometerle al juez lo que va a suceder en el juicio, en lo que se refiere a su parte. Le prometo, señor juez, que voy a probar que este hecho sucedió así, con tal testigo, con tal pericia, con tal documento. O sea, es una promesa que tiene que ser cumplida. La siguiente, por favor. Cuando le decía que la exposición del alegato de apertura es como la reconstrucción de los hechos, entonces nosotros hay que mentalizarnos, para que no sea tan difícil, que todo lo que se ha investigado, desde la etapa policial, fiscal, etapa preparatoria, todo lo que he investigado, hay que resumirlo en nuestra teoría. Y entonces, como cuando uno va a ver una película, cualquier película, uno va al cine, ve una película, sales del cine y te acuerdas de la parte más importante de la película. Y puedes resumir esas 2 horas de película, la puedes resumir en 5 o 10 minutos, porque te ha interesado el caso. Ese es justamente el papel del fiscal y del abogado. Resumir una película de 2 horas en 5 o 10 minutos como máximo, y contarle en detalle todos los hechos que sucedieron. Por eso que cuando se elabora la teoría del caso, se elabora en forma de relato, hecho por hecho. Por eso una de las características del alegato de apertura es detallar o exponerle al juez de manera ordenada y cronológica. ¿Se dan cuenta? Esa es la mejor garantía de que no se vamos a equivocarnos. Porque de repente puede ser el caso que hay colegas que no han estado del inicio de la investigación y les ha tocado pues la defensa estando ya ad porte del juicio oral. Entonces él tiene que empaparse del caso y tratar en lo posible de llegar al juicio con una buena teoría, conocer los hechos, porque no vas a improvisar y te vas a dar el papelón de ir al juicio
iniciar tu alegato de apertura y no te acuerdas qué cosas vas a decirle al juez, o no sabes qué vas a probar, o decirle, señor juez, discúlpeme, deme 5 días más para estudiar el expediente. No estamos ya para improvisaciones. Por eso que la forma en la cual nosotros vamos a exponer nuestra teoría del caso va a ser de una manera de relato y de manera cronológica, donde vamos a detallarle los hechos relevantes, ¿no? Eso es lo que se va a explicar. La ley se encuentra redactada de manera general y también, evidentemente, aquí está la teoría del caso resumida en 3 factores: fáctico, jurídico y probatorio. Todo eso es lo que, como les dije anteriormente, vamos a llevarle al juez en nuestra primera exposición. La siguiente, por favor. La estructura del alegato de apertura. Es evidente que no podemos encasillarnos y decir que hay una sola forma de elaborar una teoría del caso. Yo creo que conforme vamos a ir nosotros ganando experiencia ya en los nuevos procesos, cada uno va a desarrollar diferentes formas de exponer su teoría del caso. Ya esa es cuestión de habilidad, es cuestión de experiencia y es cuestión también de destreza. Por eso que no es una manera acartonada de elaborar una teoría del caso. Es de acuerdo al criterio, pero conservando justamente lo esencial, que al juez tienes que persuadirlo y prometerle lo que vas a probar, nada más. No lo vas a aburrir al juez, no vas a tirar no vas a ir a un discurso pues de media hora, ¿no? Porque al juez lo vas a aburrir. Entonces hay una introducción donde le envías un mensaje al juez, ¿no?, de tu teoría. Se comienza con las consideraciones generales, los detalles, el caso concreto, declaración inaugural, y desarrollas en la introducción los hechos. En la presentación de los hechos todavía no se han producido las pruebas. Tener en cuenta que no se puede argumentar, concluir acerca de las pruebas, que es propio del alegato final. Más adelante vamos a ver las características también del alegato de apertura, pero ya vamos a este tema. Se dice, y es cierto, que en el alegato de apertura no podemos argumentar. Argumentar significa llegar a conclusiones. Pero si estamos nosotros comenzando el proceso en la cual el juez no conoce el caso, no podemos comenzar nuestro alegato diciéndole al juez: señor juez, está aprobado. Señor juez, está aprobado que cometió el delito. Señor juez, está aprobado que los hechos fueron así. O sea, eso es conclusiones. No podemos llegar a conclusiones cuando recién estamos comenzando el proceso. Las conclusiones se llegan al final del juicio oral, que es en la etapa justamente del alegato de clausura. En la presentación de los fundamentos jurídicos se deben enunciar las disposiciones sustantivos y adjetivos que fundamentan su teoría. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el tipo? ¿Fue doloso? ¿Fue culposo? ¿Cuál es la tipificación, ¿no?, que se va a desarrollar durante el juicio? ¿Cuál es el delito? Y se concluye con una petición concreta de lo que será en realidad el juicio. El fiscal definitivamente tiene una sola opción. Si el fiscal llegó a la conclusión que hay causa para llevar a juicio oral, es porque tiene la convicción de que va a probar en el juicio oral que el sujeto activo cometió el delito. O sea, está convencido, no tiene otra alternativa. El fiscal, si va a juicio oral, va para acusar y para que haya una sentencia. Eso es el fiscal. Sin embargo, el abogado defensor, tiene un abanico de posibilidades. Miren, por eso es importante la labor del abogado. El abogado tiene hasta 7 posibilidades de defensa. El fiscal solamente tiene una: acusar. No tiene otra. Porque si no acusa, pues no va a juicio oral, va a sobreseer la causa. Pero, sin embargo, el abogado que va a juicio oral, en sus conclusiones va a decirle al juez: señor juez, por todo esto
concluyo en que mi patrocinado es inocente. Primera oportunidad o primer objetivo del abogado. 2, señor juez, mi patrocinado cometió el delito, pero está arrepentido. Entonces busca una conciliación, busca que la minoren la prueba, o la pena, perdón. 2, 3, señor juez, mi patrocinado es inimputable. Otro argumento podría ser, mi patrocinado no cometió este delito, sino otro. Falta de tipificación, ¿no? O sea, el abogado tiene hasta 7 posibilidades de defensa. Mi patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos. Ese día estaba en Huacho, no estaba en Lima. ¿Se dan cuenta? Pero eso lo tiene que probar. Justamente concluye, el código señala, debe concluir con lo que va a probar y con lo que va a beneficiar, en este caso, a su defendido. La siguiente, señorita. Aquí decía lo siguiente, ¿ya ves? Recomendaciones para el alegato de apertura. No se debe argumentar. El momento del alegato de apertura no es para emitir conclusiones, ya que materialmente no se tiene nada probado. Desde el punto de vista normativo es causal válido de objeción. Claro, las conclusiones, el por qué nuestro caso debe prevalecer, lo dejaremos para los alegatos finales. Los argumentos son conclusiones. Por eso que en un alegato de apertura no podemos argumentar, porque no se conoce nada todavía, no se ha probado nada todavía. Solo se debe prometer, lo que le dije, lo que se cumplirá. No podemos o debemos sobredimensionar los alcances de la prueba que se presentará. Esto genera costo de credibilidad. Es muy importante. El juez está observando tanto al fiscal como al abogado. Entonces, es evidente que si tú prometes y no cumples, pierdes credibilidad. No emitir opiniones personales. El alegato de apertura no es una instancia para apelar a los sentimientos del juzgador. Se debe tratar de personalizar el conflicto, presentar el caso de manera humana, no debemos caer en abstracciones, eso lo vamos a ver en los videos. Ayuda de audiovisuales. Entre más complejo sea el caso, hay más necesidad de ayuda audiovisual. Aquí estamos exponiendo un alegato de apertura simple, pero vamos a ver también casos en los cuales son complejos, donde hay más de un procesado y por lo tanto van a haber diferentes teorías del caso. Por eso que cuando el proceso comienza, el juez da las pautas, dependiendo de la complejidad del caso también. Si son 5 procesados, imagínense pues, si acá uno le da media hora, todo el día para un proceso nada más. Por eso que, de acuerdo a la complejidad del caso, se puede desarrollar todas estas recomendaciones en cuanto a lo que se refiere de ayuda audiovisual y a las recomendaciones que da el juez en cuanto a los tiempos. Eso es muy importante. Pero como le digo y le recomiendo, colegas, conozcamos el juzgado, conozcamos al juez y conozcamos al fiscal. Esa es una carta muy importante para nosotros los abogados litigantes de triunfo, porque ahí vamos a conocer contra quién nos enfrentamos. Y si nosotros nos preparamos como debe ser y elaboramos una buena teoría del caso, yo creo que vamos a tener buenos resultados. Continuamos, señorita. Bien. Hay, así como los interrogatorios, las cuales ustedes también ya han escuchado aquí a los expositores, que tienen sus claves, preguntas claves, como dicen las preguntas de oro de un interrogatorio. También el alegato de apertura
tiene estas preguntas claves o desarrollar estas inquietudes que van a servir justamente para persuadir al juez. ¿Quién? Cuando uno elabora su teoría del caso y expone su alegato, tiene que necesariamente tener en cuenta estas preguntas. ¿Quién? ¿Quién fue el que cometió el delito? ¿Se dan cuenta? ¿Quién? Pregunta clave. El fiscal. ¿Quién? Identifica al sujeto activo, al agente, al responsable de la acción. Por ejemplo, Pedro, bueno, nombre X, ¿no? ¿Qué? Señala la acción realizada. Apropiar, agresión sexual, hurtar, matar, que son acciones que tienen unos requisitos constitutivos. Entonces, ¿qué pasó, no? ¿A quién? ¿Quién es la víctima, pues? ¿Cómo? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Con qué? Arma blanca, un objeto contundente, revólver, pistola, cuchillo, ¿no? Indica el instrumento con el cual se cometió el delito. La siguiente. ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron los hechos? Hora, día. ¿Dónde? ¿En qué lugar ha sido? Ubicación espacial. ¿Cuánto? Delito de patrimonio, por ejemplo. ¿Cuánto lo sustraído? ¿O a cuánto asciende el monto del objeto sustraído? ¿Para qué? El móvil. ¿Para qué cometió el delito? Agresión sexual, violencia familiar, ¿no? O sea, explica el motivo, la finalidad del hecho, para obtener un provecho para sí, y el por qué. Colegas, estas preguntas, esta exposición la vamos a dejar para que ustedes lo tengan. Yo les recomiendo que tengan en cuenta estas preguntas, son claves. Si ustedes en su alegato de apertura le dicen al juez estas 9, le absuelven al juez estas 9 preguntas, yo estoy seguro que lo van a persuadir de que van a ustedes probar su teoría del caso, porque definitivamente todo esto va a estar aparejado, ¿no?, de un buen medio probatorio. Y la explicación que les estoy dando es justamente que es un alegato de apertura tanto para el fiscal como para el abogado. Así que esta es la parte teórica. Ahora vamos a pasar a los videos en los cuales vamos a compartir con ustedes formas de actuación en diferentes escenarios de las actuaciones de los fiscales, de los abogados, y donde vamos a analizar justamente que se cumplan algunos de estos requisitos que hemos explicado. Bien, si hubiera alguna pregunta hasta este momento para pasar a los audios. Bien, señorita, vamos a pasar el primer video. Miren, perdón, un ratito, páralo ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar un video, paramos ahí y comenzamos a dialogar con ustedes sobre la opinión que tienen de ese video. Y vamos a analizar la actuación, en este caso, del fiscal y del abogado, ¿correcto? Y ahí vamos a dialogar y ver cuál es el desarrollo y la actuación de estos dos abogados. Ahora sí.
pusieron un trapo en su garganta. Minutos después, una reacción química llamada acidosis láctica causó hemorragia pulmonar. Se ahogó con su propia sangre y fue declarado muerto a los 37 minutos después de la medianoche. Estos son los hechos del caso y son irrefutables. Así es. Lo que acabo de decirles será lo mismo que van a escuchar del cabo Dawson y es lo mismo que escucharán del soldado Darwin. Además, el gobierno también demostrará que los acusados colocaron veneno en el trapo y entraron al dormitorio con el motivo y la intención de matar. El teniente Capi tratará de hacer algún truco de magia. Tratará de confundirlos. Los asombrará con historias de rituales y los impresionará con términos semioficiales como clave roja. Además, tratará de arruinar a unos oficiales. No tendrá evidencia, sin embargo, pero será entretenido. Y cuando lleguemos al final, toda la magia del mundo no logrará desviar su atención del hecho de que Willy Santiago muerto está. Y que Dawson y Downey lo mataron. No había veneno en el trapo y no hubo intención de matar, y cualquier intento de probar lo contrario sería fútil porque no es verdad. Cuando Dawson y Downey entraron al dormitorio de Santiago, no fue por venganza ni odio. No fue para matarlo y no fue para divertirse un viernes por la noche, sino porque les fue ordenado. Voy a repetirlo, porque a ellos eso les fue ordenado. En el mundo real eso no significa nada y aquí en los suburbios de Washington no significa mucho más. Pero para un marino asignado a la compañía de fusileros en Guantánamo, Cuba, se le da una orden y la cumple o empaca y se va. ¿Quiere usted decir su nombre y ocupación, por favor? Robert C. McGuire, agente especial de investigación. Bien, este es un proceso en el cual se le acusa a dos militares de haber asesinado a un militar también y van a juicio oral y el fiscal comienza su exposición de una manera muy clara. Ustedes, sin ver la película, más o menos han entendido de qué se trataba. Miren, sin ver la película se han enterado de lo que pasó. Entonces, el fiscal, ¿qué está haciendo ahí? Está detallando los hechos, narrando de una manera breve, narrando los hechos, cumpliendo las preguntas que nosotros hicimos al final. ¿Cuándo fueron los hechos? ¿Quiénes fueron los sujetos? ¿Con qué objeto fue maniatado y asesinado? Veneno, ¿no? Señala, ¿no?, a los acusados. Y una parte muy importante, miren, en el desarrollo de la exposición, nosotros decimos que hay que tener en cuenta la exposición de las partes, del abogado, del fiscal, los abogados. ¿Por qué? Porque justamente ahí vamos a ver las debilidades. Y si nosotros, en nuestra teoría del caso, también tenemos debilidades, pero que la podemos superar en el desarrollo del juicio oral, yo creo que es el momento oportuno para que nosotros mostremos nuestra debilidad al juez de la causa. Aquí lo que me interesa en este video es la actuación del fiscal y del abogado. Este es un proceso en Estados Unidos con jurado. En el Perú no tenemos jurado, pero los mismos argumentos los estamos llevando al juez. Entonces, el fiscal se adelanta a sus debilidades y advierte, en este caso al juez, diciendo que el abogado de los acusados va a traer argumentos, ¿no?, con los cuales va a tratar de sorprender
y demostrar hechos, ¿no?, que aquí supuestamente la Fiscalía no va a probar. Entonces adelanta sus debilidades. Entonces, para que no lo sorprendan durante el desarrollo del juicio oral. Por eso que la actuación del fiscal es muy interesante, porque desarrolla casi a plenitud las características y, en este caso, los requisitos del alegato de apertura. ¿Por qué? Porque justamente se encarga de responder las preguntas, las 9 preguntas, y de una manera bien breve y sencilla, que todo el mundo hemos entendido. A su vez, el abogado también manifiesta que sus patrocinados son inocentes, ¿correcto? Entonces, primera teoría, son de inocencia. Y manifiesta también que ellos, en su condición de militares, están sujetos a órdenes superiores. Ellos no han cometido ni un delito, sino que han cumplido órdenes. Y por lo tanto, ese va a ser su teoría del caso. La teoría del caso del abogado va a ser que los acusados recibieron órdenes del superior para actuar de la forma como actuaron. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo se desarrolla un alegato de apertura del fiscal y del abogado. ¿Alguna pregunta sobre la película? Pasamos a la segunda. Sí. And general jail delivery from the jurisdiction of the Central Criminal Court, Georgia, and give your attendance. God save the Queen. Bien, esta es una película clásica. Estas 2 primeras películas están justamente en la página web del Ministerio Público y es la que sirve justamente para la preparación de los actores fiscales. La película es extensa, muy bonita, la recomiendo, Testigo de Cargo, donde van a encontrar todo el desarrollo
todo el desarrollo de un juicio oral. El alegato de apertura del fiscal, del abogado, los testigos, los interrogatorios, ¿no? Y a las finales los alegatos de clausura. Lo que llama la atención de este video, colegas, es que, como les dije desde un comienzo, el fiscal, ¿qué cosa está diciendo acá? Está prometiendo probar los hechos, ¿no?, con determinados medios probatorios. Ofrece declaraciones, ofrece testigos y, lo que es más importante, señala claramente la responsabilidad del acusado. Dice, él fue el que asesinó a la señora tal, y ese hecho de acusarlo directamente en el juzgado lo está probando justamente con las testimoniales, los peritajes y los documentos que va a presentar en el proceso. Entonces, lo que yo capto de este alegato de apertura del fiscal son las promesas que realiza al juez de lo que va a probar en el juicio. Ya, entren a la página web del Ministerio Público y hay un link que dice capacitación. Hacen clic ahí y ahí salen diferentes eventos que hace la Fiscalía, y ahí ya salen pues videos, ¿no? Y cuando toda esa evidencia les sea presentada, cuando todas esas piezas se entrelacen, concluirán, sabrán que Alexander Cullen es culpable de asesinar a 3 personas, a sangre fría y con premeditación. Gracias. Señoría. Señor Lomax, ¿podemos descansar para almorzar o desea comenzar? Si es mi elección, lo haré ahora, señoría. No seré tan extenso como el señor Broigo. Proceda. Damas y caballeros del jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broigo hablar. Sé que tienen hambre, y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la Fiscalía. La Fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten, ¿el que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable? Disfruten su almuerzo. Miren, este es un ejemplo de un buen alegato de apertura del abogado defensor. El fiscal señala al acusado de ser autor de 3 asesinatos o homicidios. Se para el abogado y ¿qué es lo primero que hace el abogado? Ustedes se sorprenderán, pero ¿lo está defendiendo o lo está acusando a su patrocinado? Se sobreentiende que cuando uno está en un juicio oral, ha comenzado un juicio oral,
Aquí no vale los antecedentes de los acusados. Aquí no vale que han sido violador, o torturador, secuestrador, asesino. Acá no interesa eso. Acá lo único que interesa en este juicio oral es lo que el fiscal ha traído al juicio oral, lo que el fiscal va a aprobar en el juicio oral. Eso es lo único que interesa. Que ese señor haya sido pues un bandido, pues un sujeto ruin, no interesa. Acá lo que interesa es lo que está en la acusación, lo que se va a llevar en el juicio oral. No interesa los antecedentes. Por eso que el abogado lo primero que hace, sabiendo que el fiscal va a atacar por allí, lo primero que hace es mostrar sus debilidades, porque sabe que el fiscal va a atacar y dice: señores, el acusado es habitual en el delito, ha cometido otros delitos y por lo tanto pues no le costaba matar tres personas más. Se adelantó o se está adelantando al proceder del fiscal y señala claramente cuáles son las debilidades que va a afrontar en el juicio oral. Por eso señala que a él su patrocinio no le gusta, su accionar, porque ha sido mal marido, mal pagador, debe a todo el mundo, pero eso él aclara: un momentito, eso, por favor, métaselo en la cabeza, eso no se está juzgando acá. Acá no se está juzgando la conducta de mi patrocinado por hechos que cometió en el pasado. Aquí estamos ante una acusación de 3 homicidios. ¿Y qué señala? ¿Cómo concluye? Mi patrocinado es inocente porque se encontraba en otro lugar el día de los hechos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya el juez le llamó la atención, está preparado, entonces va a ser más minucioso en las pruebas que presente el fiscal. ¿Se da cuenta cómo ese mensaje persuasivo del abogado fue convincente? Adelantó toda su debilidad, la adelantó, entonces ya lo dejó sin piso al fiscal. Entonces el fiscal, ese argumento, esa técnica, ya esa estrategia lo va a dejar de lado, porque ya el abogado se me adelantó, entonces ahora tengo que ir netamente a probar los hechos jurídicos y demostrar que sí estuvo en lugar de los hechos y fue autor, ¿no?, de los delitos que se le imputan. Muy importante, miren, la defensa, en este caso es un alegato de apertura del abogado defensor. Ahora vamos a ver otro video. Atención, señores. El Tribunal Superior del Condado de San Francisco abre su sesión. El honorable Clark Carrigan preside. Los hechos de este caso son sencillos. Voy a demostrarles que la noche del 12 de junio de este año, el acusado, John C. Forrester, asesinó brutalmente a su esposa y a la criada de su esposa. Asesinatos efectuados a sangre fría y con premeditación. Los móviles, la lujuria y la codicia. Su avaricia por el dinero. Su codicia por el poder. Y finalmente demostraré que John C. Forrester vivía una gran mentira. Que tras la fachada de tantas cenas sociales y reuniones benéficas a las que él y su mujer asistían, su matrimonio se desintegraba. Demostraré también que si Paige Forrester se hubiera divorciado de él, habría significado el final de su prestigiosa carrera, el final sin duda de su sustento. Demostraré que antes de su muerte, de su brutal asesinato, Paige Forrester pensaba en el divorcio. Gracias por su atención. Señora Barnes, ¿quiere hacer alguna conclusión? Sí, señoría. John Forrester no asesinó a su mujer. No asesinó a la criada de su mujer. Es un hombre inocente y justamente acusado.
¿Se dan cuenta? Cuando le decía que no hay un formato para un alegato de apertura, el abogado tiene libertad de presentar un alegato de apertura extenso o breve. Porque ¿quién tiene la carga de la prueba? El fiscal. El fiscal está en la obligación de probar los hechos con los medios probatorios que se van a actuar en el proceso. Entonces, la mayor responsabilidad la tiene el fiscal. Por eso que estos videos que he traído para ustedes es justamente de capacitación para los fiscales. Entonces, el fiscal expone su caso, señala a los autores, señala a los móviles, la gravedad del delito y, como les dije, permanentemente promete: voy a probar. En ningún momento ustedes han escuchado hasta el momento que los abogados han dicho está demostrado. No han escuchado, ni escucharán. Y si escuchan, hay un error ahí. No se puede argumentar en un alegato de apertura. Eso grábenselo. Por eso que estamos ante una etapa de promesas. Se está prometiendo lo que se va a probar en el juicio oral. Porque recién en el juicio oral se actúa la prueba, se demuestra la prueba, se crea la prueba. Antes solamente tenemos medios de prueba. Se descubre la prueba en el juicio oral. Por eso que es muy importante para esta abogada, al argumentar solamente en 3 líneas que mi patrocinado no asesinó a su mujer ni a su amante y que es inocente, ¿sabe dónde está su habilidad de esta abogada? ¿O dónde está su destreza, su argucia? En el interrogatorio. Por eso es muy importante, colegas, que manejemos casi a la perfección los interrogatorios, porque la única forma de desbaratar las pruebas del fiscal son con un buen interrogatorio. Ahí desbarata la prueba del fiscal, porque imagínense que el fiscal llegue a un juicio oral solamente con un testigo, Si el abogado ha desarrollado una buena técnica y es especialista en interrogatorios y desbarata la posición del fiscal y al testigo le baja las revoluciones de credibilidad, ténganlo por seguro que el fiscal se queda sin probar nada y por lo tanto se va a ver obligado, ¿no?, a buscar un acuerdo conciliatorio para tratar de no perder su caso. Por eso que los abogados que, como esta abogada, toman la decisión de solamente negar los hechos y decir que mi patrocinado es inocente, vamos a ver cuál es su estrategia en el juicio oral. Esta película también es recomendable y ahí están desarrollados todos los interrogatorios. Pasamos a la otra película. Bueno, voy a decir cómo se llama la película. Señorita, pasamos a la que está en... Esa al final, con esa cerramos. La que está en el CD, en el DVD, perdón. Que quizá no sean de su agrado sobre mí y mi vida personal, y habrá publicidad, y quiero saber si eso no va a molestarles. Andy, ¿me das a la niña? No, aquí está bien. Qué bueno que lo preguntas, Andy, pero es tu vida. Gracias, hermano. Gracias. Oye, eres mi hermano. Y solo eso importa. Sinceramente, nuestros padres me angustian. Sí, ya han sufrido mucho y es posible que vengan momentos muy difíciles después. Andy, la forma
que manejes esta situación, tú y Miguel, tienen gran valor. No pienso que haya algo que pueda decirse, que no haga sentir nada que no sea un enorme orgullo por ti. Bueno, no crié a mis hijos para que vivan ocultándose. Vayan y defiendan sus derechos, ¿de acuerdo? Dios, los quiero tanto. Señoras y señores del jurado, olviden todo lo visto en televisión y en las películas. No habrá ningún testigo sorpresa de último momento. Nadie se pondrá a llorar en el estrado al hacer una confesión. Solo se les presentará una verdad simple. Andrew Beckett fue despedido. Oirán dos explicaciones del porqué de su despido, la nuestra y la de ellos. Dependerá de ustedes examinar cuidadosamente los hechos expuestos por ambas partes hasta que ustedes mismos determinen cuál versión es la más factible. Hay ciertos puntos que debo probarles. Punto número 1, Andrew Beckett es un abogado brillante, grandioso. Punto número 2, Andrew Beckett está afectado por una enfermedad que lo debilita y tomó la decisión comprensible y personal, la elección legal de reservarse para sí el conocimiento de su enfermedad. Punto número 3, sus empresarios descubrieron su enfermedad. Y señoras y señores, la enfermedad a que me refiero es SIDA. Punto número 4, los invadió el pánico. Ante esta verdad hicieron lo que la mayoría de nosotros haríamos con el SIDA, y que es tratar de colocarla y a quien la padezca tan lejos de nosotros como sea posible. El comportamiento de estas personas podrá parecerles razonable. Para mí lo es. Después de todo, el SIDA es una enfermedad mortal e incurable. Pero no importa cuál sea su juicio, ante el comportamiento falto de ética e inhumano de Charles Wheeler y sus socios, lo relevante del hecho es que cuando despidieron a Andrew Beckett por padecer de SIDA, ellos violaron la ley. Verdad. El comportamiento de Andrew Beckett en el trabajo varió de bueno y competente a, yo diría, frecuentemente mediocre y otras veces flagrantemente incompetente. ¿Verdad? Él clama ser víctima de mentiras y engaños. ¿Verdad? Fue Andrew Beckett quien mintió, valiéndose de todos los medios para ocultar su enfermedad de sus empresarios. ¿Verdad? Tuvo éxito en su velada duplicidad. Los empresarios de Wyatt Wheeler ignoraban que Andrew Beckett padeciera SIDA al despedirlo. ¿Verdad? Andrew Beckett agoniza. ¿Verdad? Andrew Beckett está disgustado porque su estilo de vida, su comportamiento poco cuidadoso, ha afectado su vida. Y en su furia, su rabia, se ve perdido. Y desea buscar un culpable. Gracias. Este es un caso de discriminación. Está tipificado en nuestro Código Penal y es más, la primera sentencia de discriminación se dio acá en el Cono Norte. ¿Ya? Así que ya hay antecedentes.
Miren, este alegato es interesante, si ya lo conseguí hoy día, es la película Filadelfia, que ganó 3 Óscares, inclusive Tom Hanks ganó el Óscar al mejor actor y mejor película también. Es un juicio que se desarrolla en el ámbito de la discriminación en su centro laboral. Aquí lo que importa es que, como se dijo, aquí se está humanizando, ¿no?, en este caso, al agraviado, ¿no? Y el abogado está haciendo uso de argumentos en los cuales va a tratar de demostrar que aquí se violó la ley, dice, por una enfermedad contraída. Acá no interesa cómo lo contrajo, lo que interesa es que es una enfermedad mortal y contagiosa, y por lo tanto sus empleadores, ante una situación de esta naturaleza, lo despidieron a pesar de ser un buen abogado. Entonces ahí justamente es que se produce el delito de discriminación, y esa discriminación también se ha dado justamente en la sentencia que se ha dado aquí en el Cono Norte, donde empleadores despidieron a una chica que tenía minusvalía y supuestamente no cumplía bien con su trabajo. Entonces lo importante aquí es que la fiscal cómo desarrolla su argumento, en este caso su alegato de apertura, por etapas también. Si es verdad, que es esto así, que es esto así. O sea, lo importante aquí es la manera cronológica como ambos abogados desarrollan sus alegatos de apertura y a las conclusiones que llegan, ¿no? Al final uno va a demostrar que sí hubo discriminación y la abogada de la empresa va a demostrar pues que no hubo discriminación. Y bien, vamos a concluir con el último video, y antes de ponerlo, es un video que también, por si acaso, es de la Ministerio Público. Es un video que interesa conocerlo extensamente, porque también aquí vamos a ver cómo se elabora la teoría del caso. Es una película bien graciosa, pero a su vez ilustrativa de cómo se puede elaborar una teoría del caso. Yo lo recomiendo. Para la teoría del caso, esta película es muy interesante, porque justamente reúne todos los requisitos: cómo fueron los hechos, cómo el fiscal desarrolla su medio de prueba, los alegatos tanto del fiscal como del abogado, y luego viene el desarrollo del juicio con los testigos, los interrogatorios, los contrainterrogatorios, y al final quién gana el proceso. Una película que muy entretenida, pero a la vez bien académica desde mi punto de vista. Así que adelante, señorita. Adelántalo un poquito. Please, no more tuna, okay? Stop protein, we need protein. Beans are protein. Beans make you fart. We got a convertible. I'm getting it for myself. One burrito and one large slush. $1.67. Can you fill this up? 1.67.
to pay for this. You could have gotten caught. What if somebody saw? The laws are medieval down here. You know what the minimum age for execution is in Alabama? What, 16? 10. 10. There's a cop behind us. A cop? There's nothing to worry about, all right? There might be. There's nothing to worry about until there's something to worry about. Just relax, please. Is he still there? Yeah. God damn it. Just calm down, all right? There's a cop behind us, that's all. There's nothing wrong, it's no problem. Come on, his lights are on. Fuck. God damn it. Fuck, what are we gonna do now? Probably nothing, all right? Might be a taillight or something. Just relax. We don't have any money for bail. Bail? We don't need money for bail. Nothing's happened now. Just relax. Nothing. We're getting pulled over, aren't we? You stole something, didn't you? You're finished. Shut up, all right? All right, here he comes. Show me your hands! Jesus. Show me your hands! Get them up! Get them up! Up! Now put your hands on top of your head and get out of the car! Out of the car! Go. Yeah, I'm sure. There's no 3 and 5. Ridiculous. All this over a can of tuna. Keep quiet! Sure about that? Yeah. All right, now. I think we may get a confession. I just heard that someone shot Jimmy Willis. He's dead. Oh my God! Who would do such a thing? Hello, Bill. I'm Sheriff Farley. Hi. Do you know why you're here? Yeah, I do. I'm sorry. It was a stupid thing to do. Have you been made aware of your rights? Yes. You're willing to waive that right? Yes, I'm willing to cooperate fully. I'll sign a statement or whatever makes this whole thing easier. Good. That's good. But I want you to know, Stan, he had nothing to do with it. Your Honor, counsel, members of the jury, the evidence in this case is going to show that at 9:30 in the morning of January 4th, both defendants, Stanley Rothenstein and William Gambini, were seen getting out of their metallic green 1964 Buick Skylark convertible with a white top. The evidence is going to show that they were seen entering the Sack and Suds convenience store in Wazoo City. The evidence is going to show that minutes after they entered the Sack and Suds, a gunshot was heard by 3 eyewitnesses. You're going to then hear the testimony of the 3 eyewitnesses who saw the defendants running out of the Sack and Suds a moment after the shots were heard, getting into their faded metallic green 1964 Buick Skylark and driving off in great haste. Finally, the state is going to prove that the defendants, Gambini and Rothenstein, admitted, then recanted their testimony to the sheriff of Beecham County. Now let's get down to the lick bone. Your verdict is going to depend on what you think of the sworn testimony. Not what I think. What I think don't count. You're the jury. It's your job to decide who's telling the truth. Truth. That's what verdict means. So word comes down from old England and all our little old ancestors. Now, we're going to be asking you to return the verdict of murder in the first degree for William Gambini, and a verdict of accessory to murder in the first degree for Stanley Rothenstein, for helping Gambini commit this heinous crime. Everything that guy just said is bullshit. Thank you. Objection, Your Honor. Counsel's entire opening statement is argued. Objection sustained. The entire opening statement, with the exception of thank you, will be stricken from the record.
please disregard counsel's entire opening statement. Then I heard 2 loud bangs, like firecrackers. I looked up and saw... Bien. Miren cómo, por un simple hecho, una confusión, ¿no? El muchacho pensaba que porque se había guardado una lata de atún en el bolsillo, pensaba que era culpable de que la policía lo siguiera, ¿no? Pero no fue así. Lo están responsabilizando del asesinato o del homicidio de una persona. Porque en la película se ve ya, luego entra otro carro y asaltan y lo matan, ¿no?, al vendedor, y la policía pues piensa que ha sido ese carro convertible verde, ¿no? Bien, entonces aquí el fiscal desarrolla su alegato de apertura de una manera más clara en el sentido de narrar los hechos, ¿no? Lugar, día, hora, circunstancias, ¿no? Y promete al jurado, al juez, todo lo que va a probar en el desarrollo del juicio oral. Los testigos, los peritos, balística, todas las pruebas necesarias, ¿no? Y concluye en que ambos son responsables del delito de homicidio calificado y el otro es cómplice también del mismo delito. Esa es la conclusión. Y aquí, bueno, nuevamente, como escuchamos un alegato anterior, en que el abogado es libre de presentar o no presentar su alegato de apertura. Bueno, en este caso, pues el alegato dijo, bueno, todo lo que dijo el fiscal no sirve para nada y bueno, voy a probar en el desarrollo del proceso que es así. Y fue así, que durante el desarrollo del proceso se probó que ellos no eran responsables de delito y salieron absueltos. Pero lo importante es justamente la actuación, el desarrollo, el papel que cumplen tanto el fiscal como los abogados en la defensa de sus patrocinados. En este caso, como les dije, el fiscal sí tiene la obligación de llevar un buen juicio, de probar el juicio, de ganar el juicio, porque el fiscal tiene no solamente la carga de la prueba, sino representa a la sociedad. Y sin embargo, los abogados tenemos una gran ventaja, por eso que estos cursos de litigación oral en el nuevo proceso penal es necesario que nosotros lo llevemos permanentemente, porque nuestra capacitación, colegas, tiene que ser permanente. Nosotros tenemos que mostrar a Arequipa, a Trujillo, que los mejores abogados y los mejores fiscales se encuentran en Lima. Bien, les agradezco mucho su atención. Todo este material es para ustedes y ojalá pues que les sirva para vuestra capacitación. Muchas gracias.